Bueno, muy bien, jóvenes. El día de ahora vamos a continuar con el desarrollo de las lecciones. Para hoy estudiaremos la lección 1.11 de la unidad 3 de segundo año de bachillerato. Esta lección lleva por nombre Aplicaciones de la parábola. Esta lección la encontrarán en la página 60 del libro de texto. Vamos a ver ahora lo que es ya la aplicación de lo que es el desarrollo pues, de una parábola. ¿Para qué sirve? Veamos el problema inicial. En el problema inicial nos dan la siguiente situación. Una antena parabólica de un canal de televisión de cultura de El Salvador tiene 160 centímetros de diámetro y una altura de 20 centímetros. Si se desea reparar el foco de la antena que se dañó con la lluvia, ¿a qué distancia del centro del disco debe colocarse el nuevo foco de la antena parabólica? Bueno, vamos a ver acá el dibujito que nos presentan en el libro de texto y observamos que tenemos una antena parabólica. ¿Cómo se forma una parábola? Aquí vemos acá en el recuadro que una forma parabólica es un cuerpo geométrico y resulta de girar una parábola alrededor de su eje. Es decir, tenemos acá lo que es la parábola y le damos revoluciones sobre su eje de simetría y nos crea pues este cuerpo geométrico, ¿verdad? Esta forma parabólica. Entonces acá tendríamos lo que es esta antena parabólica, la cual tiene un diámetro de 160 centímetros. El diámetro quiere decir que va de extremo a extremo, ¿sí? Pasa por el centro, tiene 160 centímetros. Además, tiene una altura, ustedes pueden observar acá, de 20 centímetros, la altura que tenemos ahí. Eso ustedes lo pueden ver también, pues la mayoría de personas acá, pues en nuestros cantones tienen esos famosos platos de esas empresas telefónicas, ¿verdad? Claro, Tigo, Movistar, etcétera. Entonces allí podemos ver esos famosos platos que tienen esa forma parabólica, ¿verdad? Cuando ustedes los observan. Bueno, entonces, ¿cómo voy a hacer yo para calcular la distancia a la cual debo de colocar el foco? ¿Sí? Acá hemos hecho un bosquejo, bueno, en el libro viene ese bosquejo, ya en el plano cartesiano de la situación que se nos presenta. Como tenemos un diámetro de 160 centímetros, entonces nos apoyamos en el plano cartesiano, ¿sí? Acá, con un eje focal en 0,0. Y como tenemos un diámetro de 160 centímetros, partimos ese diámetro por la mitad, obteniendo así lo que son radios de 80 centímetros cada uno, ¿verdad? Es decir, del centro acá hacia un extremo tendríamos 80 y de acá al otro extremo también tendríamos 80. En este caso, como ya tenemos del 0 hacia la izquierda, como par ordenado lo ubicaríamos en menos 80, pero la distancia está a 80 centímetros, pero por razones acá del plano cartesiano sería menos 80. Luego la altura que tenemos ya nos la presenta el ejercicio, que es de 20. Entonces allí se nos forma ya el par ordenado, menos 80 en X, 20 en Y. De igual manera acá, el par ordenado, 80 en X y 20 en Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta situación? Lo que necesitamos encontrar acá es esta distancia, ¿ve? Esa distancia focal que va de 0 al punto F, así. Y esa distancia focal la representamos con una letra, es la letra P, si se acuerdan. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es, vamos a utilizar, en este caso, la ecuación de la parábola y igual 1 sobre 4p por x cuadrado, que es la que nos conviene, esta. Por eso es que acá en la solución, como ustedes pueden observar, se nos dice, modelando la situación en el plano cartesiano, por conveniencia se puede utilizar una parábola de la forma y igual 1 sobre 4px cuadrado. Entonces, como la parábola tiene un ancho de 160 centímetros, se puede considerar la distancia desde el punto menos 80 hasta el punto 80 sobre el eje X, lo que acabamos de hacer acá, ¿verdad? En el plano cartesiano.
Y dado que la altura es de 20 centímetros, se puede considerar la distancia desde el punto 0 hasta el punto 20 sobre el eje Y, esto que hemos hecho acá, ¿sí? Entonces, la ecuación de la parábola es de la forma y igual 1 sobre 4px cuadrado, y que además pasa por los puntos menos 80,20 y 80,20, lo que tenemos acá. Entonces, para determinar la distancia focal, que en este caso sería P, se puede sustituir, acá vamos a sustituir el par ordenado 80,20 en la ecuación. Así, en esta ecuación vamos a sustituir el par ordenado 80,20. Entonces tendríamos acá, ojo con esto acá, tendríamos en esto, miren jóvenes, pilas aquí, tendríamos lo siguiente para sustituir Y, ya no pondríamos Y, sino que la coordenada en Y, que es 20, tendríamos 20 ahí, igual 1 sobre 4P. En este caso, ustedes saben qué es lo que necesito encontrar yo ahorita, 1 sobre 4P. Entonces esto queda igual, 1 sobre 4P, porque necesito encontrar P. Y X, ya no escribo X, sino que 80. Ahí está. 80 todo al cuadrado. Entonces aquí lo que voy a hacer simplemente es un despeje de P nada más, ¿verdad? 4P que está dividiendo pues va a pasar a multiplicar, y luego el 20 pues que está multiplicando pasa a dividir, y ya nos quedaría así como tenemos acá. Aquí P igual 80 al cuadrado sobre 80, el cuadrado del 80 se elimina con el 80 de abajo, quedándome solamente 80. Entonces quiere decir que la distancia focal es de 80. Y como la coordenada del foco, si no se les ha olvidado, tiene 0, P. Por lo tanto, la coordenada quedaría 0,80. ¿Sí? Así. Entonces, ya en conclusión, podemos decir que el nuevo foco de la antena parabólica debe estar a 80 centímetros de distancia del vértice. Esa es la distancia que debe tener el foco, 80 centímetros. Es decir, de acá a acá P vale 80. Aquí. P es igual a 80. Bien, entonces, en conclusión, podemos decir que en una parábola el foco cumple la propiedad reflectora muy importante. Ojo con esto, miren, vuelvo a leer. En una parábola el foco cumple una propiedad reflectora muy importante. Tomando cualquier línea desde el foco, esta será reflejada en una misma dirección. Y también al recibir una línea paralela al eje, esta será reflejada hacia el foco. Esto vuelve a la parábola muy útil para su aplicación a objetos en la vida cotidiana, como la antena parabólica. Es decir, el ejemplo que acabamos de hacer. Si ustedes se fijan, al recibir la señal, aquí yo recibo una señal del satélite, en mi antena parabólica esta señal rebota o se refleja acá, en el foco. Acá ese es el efecto que hace, ¿ve? Recibo una señal paralela al eje focal aquí, y acá se refleja al foco. Así, y así es como funcionan las antenas parabólicas. Reciben la señal, y esta señal, ¿ve?, dirigida al foco. A veces cuando hay lluvia, cuando hay norte, ustedes observan que en sus casas se va la señal o no hay señal, y tienen que llegar los técnicos a reparar, a mover. ¿Por qué? Porque tiene que estar exactamente en una posición ideal para poder recibir esa señal. Y ahí tendríamos entonces lo que es la aplicación de la parábola en la vida cotidiana. Entonces hasta aquí llegaríamos con el ejemplo correspondiente al día de ahora.